Así Estoy que la grabando. reunión, si no. Bien, ahí estoy compartiendo. Sí, ¿Se ve mi pantalla ya de iDrew? sí, sí, perfecto. Empieza a explicar Bien. yo. Sí, Repaso entonces. Teníamos que calcular el límite para cuando x tendía a 0 por derecha de x elevado a la 1 sobre x. Nos había dado una indeterminación al intentar resolver de tiende a 0 elevado a la tiende a infinito. Y entonces íbamos a utilizar esta propiedad que escribí a la izquierda, ¿sí? Que dice que podemos que es lo mismo calcularle el logaritmo al límite de una función que calcular el límite al logaritmo de la función. Entonces, lo que hacíamos era suponer que existía el límite que estábamos queriendo, lo igualábamos a L, y después suponíamos que existía el límite y después calculábamos el logaritmo de ambos lados. Hasta ahí habíamos llegado antes de que se corte. Y les había dicho yo que la idea era trabajar para abajo para no perder de vista que tenemos del lado derecho del igual un logaritmo natural de L. Entonces, del lado izquierdo del igual vamos a aplicar la propiedad y vamos a intercambiar el límite con el logaritmo. Y nos va a quedar entonces, para calcular el límite, para cuando x tiende a 0 por derecha, del logaritmo natural de x elevado a la 1 sobre x. La idea de usar esa propiedad es que podemos aprovechar otra propiedad, que es la del logaritmo, que cuando nosotros tenemos acá un exponente, podemos bajar lo que está en el exponente multiplicando delante del logaritmo. Entonces, simplificamos un poco el cálculo del límite. Nos queda límite para cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x por el logaritmo de x. Acá teníamos logaritmo de L, voy a poner, disculpen mi letra, el logaritmo de L. Bien, entonces, aprovechando la propiedad de cuando teníamos el logaritmo natural de A elevado a la B, esto era igual a B por el logaritmo natural de A, ¿no? Esa es la propiedad que usé acá, para bajar el exponente. Ahora podemos hacer el análisis de vuelta o la sustitución directa. Y vemos que nos queda 1 sobre tiende a 0. Ya una vez que reemplazo por el valor de x, ya puedo sacar la palabra límite. Y por este lado me queda el logaritmo de algo que tiende a 0. Hay que tener en cuenta que está tendiendo a 0 por derecha, ¿sí? Por el dominio de la función logaritmo natural, ¿sí? Que el dominio de la función logaritmo natural de x son todos los reales mayores, perdón, no todos los reales, sino todos los, sí, todos los reales mayores a 0, o desde 0 a más infinito. Este es el dominio del logaritmo natural de x. Entonces, ahora vamos a analizar acá. 1 sobre algo que tiende a 0 por derecha, ¿sí? Es dividir 1 por algo que se hace cada vez más pequeño. Esta división tiende a infinito. Y después tenemos acá la multiplicación por logaritmo. A ver si voy a describirlo un poquito mejor. Acá teníamos logaritmo de algo que tiende a 0 por derecha. Si nosotros tuviéramos acá la gráfica del logaritmo, ¿sí? Si este es 1, la gráfica del logaritmo hace una cosa así, ¿sí? Y vemos que a medida que nosotros nos vamos acercando a 0, ¿sí? Si esta es x, y esta es y, a medida que los x se van
acercando a cero, la gráfica del logaritmo se va a menos infinito. Entonces esto tiende a menos infinito. Siempre tenemos que recordar, no olvidar que esto es igual al logaritmo del límite. No es el límite, no estamos resolviendo el límite, sino el logaritmo del límite. Bien, una vez que llegamos acá, hacemos este producto. Pensamos, tenemos un número infinitamente grande, positivo, y lo multiplicamos por un número infinitamente grande, pero negativo. El número va a ser igualmente muy grande, pero al ser más por menos, nos va a quedar menos. Entonces esto tiende a menos infinito. Podríamos pensar que ya resolvimos el límite, pero en realidad no. Como no nos estamos olvidando al igual, vemos acá que lo que nosotros estamos calculando es el logaritmo natural del límite. Perdón, logaritmo natural del límite, y eso nos está dando, tiende a menos infinito. Para resolver acá, vamos a tener que recordar la definición del logaritmo que decía que esto se cumplía, o sea, el logaritmo natural de L es igual a algo que tiende a menos infinito, se cumple si la base, que en este caso es E, elevada al resultado, o elevada a menos infinito, es igual al argumento, o sea, a L. Esto se cumple si se cumple esto. Y entonces acá podemos saber cuál es el valor de L. L es E a la menos infinito. Pero ¿cuánto vale E a la menos infinito? Bueno, lo voy a dibujar acá. Esto después ustedes con más tiempo, con más cancha, ya más práctica, se lo van a recordar. Pero si nosotros pudiéramos acá dibujar la gráfica de E a la X, sería una cosa así, ¿sí? Bueno, acá esta en realidad se va acercando a cero. Cuando nosotros nos vamos a menos infinito, ¿sí? Cuando X se va a menos infinito, la gráfica de E a la X se acerca a cero. Entonces esto es cero. Acá tenemos un cero. Entonces el límite, queríamos calcular, es cero. No sé si hay alguna pregunta, ¿se entendió hasta acá? Acá es alguien, algo para opinar. Fabi, Estela. Hola. Ahí estoy, No, ahí estoy. hasta No, ahí no. está bien. Acá Me preguntan siento por qué sola. tiende, No, perdón, porque tiende a menos ¿por qué infinito. eso preguntan? ¿Por qué tiende a menos Ah, infinito? acá, A ver, Ahí, Pablo. cuando nosotros hicimos la multiplicación, cuando multiplicamos un número infinitamente grande positivo por uno infinitamente grande pero negativo, más por menos se hace menos. Ujú. Más o Entonces nos menos. queda E elevado a la Ah, menos en el paso anterior. infinito. En el paso anterior, Sabri. Es por la gráfica Acá, de... En la en gráfica. el paso, Ese. cuando hago uno sobre... El logaritmo de tiende a cero ¿Cómo? por derecha. El logaritmo de tiende a cero por derecha. El logaritmo era la negra, ¿no? La gráfica negra acá. Esta, control Z, vamos a poner color negro. La gráfica del logaritmo natural es la negra. Esta que está acá. ¿Sí? Si ustedes, acá me quedo tapado, pero cuando la variable se acerca, voy a hacer un zoom, a ver si lo puedo poner más acá. Cuando la variable x se va acercando a cero por la derecha, vemos que la función, que es la negra, la logaritmo natural de x, se va para menos infinito. ¿Se alcanza a ver ahí? Entonces, si yo pusiera valores de x cada vez más cercanos a cero acá, el resultado me daría valores de y cada vez más grandes, pero negativos. Por Ahí ya eso se entendí. dice que cuando el logaritmo... ¿Sí? Ahí ya lo entendió. Cuando calculo el logaritmo entonces de algo que tiende a cero, tiende a menos infinito. Al hacer el producto, me queda con signo negativo, y por eso es que acá aparece con signo negativo en el exponente. ¿Alguna otra duda? Algo que... Nada No, más. al parecer no. Bien. Más o menos, dice Eugenia, que entendió. ¿Quiere que repita alguna parte?
No. Bueno, avanzamos porque se nos va a ir el tiempo. Bueno, dejo de compartir entonces. Ahí está. Fabi, ¿vos No sé explicabas? si hay algún ejercicio. Tiene apagado. Fabi va a Fabi, explicar algo de asíntotas, creo. sí, por eso. Fabi, ¿nos escuchás? Tenés apagado el micrófono. Hola. Ah, Sí, ahora explico. Estaba terminando de preparar acá algunas cosas. está bien. ¿Querés que avancemos con otra cosa? No, ahí comparto. No sé si tienen alguna otra Me- duda, no plantearon los No, alumnos, ¿no? no. Ahí empiezo con el video. Ahí se me ve, sí. Sí. Me voy a cambiar la cámara. Bueno, lo que quería explicarles como para que avancen, no sé si han estado haciendo algo de asíntoto horizontal, y acá preparé una explicación general del concepto, ¿sí? Inicial. Entonces, vamos a decir que hay asíntota horizontal en una función f de x, y la asíntota va a ser la recta, esta horizontal, y igual a L, acá lo hice gráficamente, ¿sí? Igual a L, esta recta horizontal, sería igual a L, ¿sí? Y lo evaluamos. Si el límite, cuando x tiende a más infinito de la función, me da un valor finito, ese límite existe y me da un valor finito, ese valor finito, en y igual a ese valor finito, sería la ecuación de la recta asíntota a esta función. Acá estamos viendo que si evaluamos el límite, perdón, cuando x tiende a más infinito de la función, a medida que la variable independiente crece indefinidamente, los valores funcionales se van acercando más a este valor L. Ahí está, pero había una consulta. También puede ser también hay asíntota horizontal en y igual a L, si a medida que los valores la variable independiente decrece indefinidamente, los valores funcionales se acercan a este valor L. Entonces podemos decir que en y igual a L también tenemos asíntota horizontal. En estos casos, los que yo grafiqué, hay una asíntota horizontal en y igual a L, pero es para X tendiendo a menos infinito. Fíjense que para más, la función no tiende a este valor L, sino que decrece indefinidamente, y en este caso, cuando x tiende a menos infinito, también los valores funcionales decrecen indefinidamente, o sea que esta asíntota horizontal solamente es para x tendiendo a más infinito. Acá puse un par de ejemplos antes de hacer un ejercicio, para que veamos que puede haber una diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta función, si lo vemos gráficamente, vemos que a medida que los valores de la variable independiente crecen indefinidamente, los valores funcionales se van acercando cada vez más a este valor menos 2. Si evaluamos qué pasa cuando los valores de la variable independiente decrecen indefinidamente, vemos que los valores funcionales se están acercando a este valor 2. A través del límite lo vemos de esta manera, entonces. Cuando x tiende a menos infinito de la función, este resultado me está dando 2. Entonces vamos a concluir que hay una asíntota horizontal en y igual a 2 para x tendiendo a menos infinito. Tenemos que aclarar esto, ¿sí? Que es para menos infinito. Y cuando evaluamos ese límite, que lo vimos en la gráfica, cuando x tiende a más infinito, este resultado es menos 2. Concluimos que hay una asíntota horizontal en y igual a menos 2 para x tendiendo a menos infinito. Es decir, que pueden darnos valores distintos, ¿sí? Y en los dos casos son asíntotas. Y hay que aclararlo, ¿sí? Depende del límite que evaluamos, la conclusión que sacamos. El límite que evaluamos, la conclusión que sacamos. Acá puse otro ejemplo, en el cual podemos ver que tanto para cuando x tiende a más infinito, como cuando x tiende a menos infinito, los valores funcionales se acercan a 3 y se acercan a 3. Entonces, como ocurre tanto para más como para menos infinito, nuestra conclusión puede ser una sola, así que hay asíntota horizontal en y igual a 3. O sea, con esto estamos diciendo que es tanto para más como para menos. ¿Hay alguna duda
a partir de esto que expliqué. Así después vi un ejercicio. ¿No? No. Bueno, vamos a hacer ahora, vamos a dejar esto de lado, ¿sí? Y voy a hacer un ejercicio que es el ejercicio 15A. Yo también por cuestiones de tiempo, en este ratito fui aprovechando a desarrollarlo en partes, ¿sí? En el 15A nos pide evaluar asíntotas horizontales, si las funciones poseen asíntotas horizontales. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer, y ahora siempre acostúmbrense a evaluar el dominio de la función, porque si no estuviera definida para más infinito, no podemos evaluar el límite para más infinito, y lo mismo si no estuviera definida para menos infinito. En este caso, acá tenemos una expresión que está en el denominador, pero esta no se va a hacer cero nunca, y lo que esté... está bien, ahí pregunta Pablo, sí. Si no te da un valor finito, por eso yo insistía, vuelvo a insistir acá, a ver, vuelvo acá. Este valor, cuando yo dije que este límite existe y sea finito. Si es un valor finito, si el resultado es más infinito, no va a haber asíntota horizontal. Por ejemplo, a ver, lo vamos a ver acá, voy a volver acá. Si yo en este gráfico que yo puse acá, evalúo el límite, lo voy a escribir acá, el límite. Cuando los valores de la variable independiente crecen indefinidamente de la función, este resultado decrece indefinidamente, ¿sí? Entonces, este valor me va a dar menos infinito. Como no es un valor finito, no hay asíntota horizontal para x tendiendo a más infinito. Había otra pregunta Sí, puede ser antes de seguir. que I sea menor a L ¿Se la o leen? I mayor a L. No, No sé esa pregunta. A ver, vos llegás a este valor. Sí, mayor a L, a ver, quizás todos los ejemplos que yo hice, a ver, quizás es esa la pregunta, a ver si es esa la pregunta. Yo voy a dibujar con otro color. En 10 minutos se nos En termina. este caso, bueno, voy a dibujar con otro color. En este caso, por ejemplo, acá, yo podría hacer, voy a dibujar una función g distinta, no es la misma, sino no sería función, la voy a llamar g, y en este caso me acerqué a L por encima de L. ¿Es esa la pregunta? Sara. También podría suceder, voy a dibujarlo acá. Sí, Es esa bueno. Y Sí, también sí, podría ahí, suceder, eso. yo quise resumirlo un poquito. Sí, sí, sí. Ustedes remítanse a los apuntes teóricos, ¿sí? A cualquier consulta que está todo. Yo traté de resumir un poco. También podría suceder, voy a dibujar otra función acá, que yo me acerque de esta manera, de manera oscilante, pero esto se va amortiguando y también tiende a L. Y acá me estoy acercando por valores tanto mayores a L como menores a L, ¿sí? Pero también el límite de esta función, la voy a llamar distinta, ¿sí? El límite de esa función, cuando x tiende a más infinito, también sería L. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí dice Bien, que ahí sí. contestan que sí, ¿no? Sí, está clarísimo, Fabi. Bueno, lo que quería, bien, es volver al ejercicio por ahí para darles unas pautas. Voy a hacer un paneo general, si no yo después subo esta hoja resuelto. Dale. Siempre tienen que ver el dominio de la función, habíamos dicho, como para evaluar las asíntotas horizontales, si la puedo evaluar para más infinito, porque sí, el dominio son los reales, y lo voy a poder evaluar también para menos infinito. En este tipo de indeterminaciones, voy a ir medio rapidito, lo que se hace es siempre evaluar el límite, ahí se desenfocó, y para salvar este tipo de indeterminaciones tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador, como lo puse acá, tanto el numerador como el denominador, por x, ¿sí? Por x, que es la variable, en realidad es x elevada a la mayor potencia del denominador. Como aquí en el denominador la x cuadrado está dentro de una raíz cuadrado, podemos pensar que la potencia es x, por eso estamos usando x acá, ¿sí? X en el numerador y en el denominador. Y después trabajamos con esta expresión distribuyendo, ¿sí? Como x es positiva, porque en realidad uno tendría que dividir por el valor absoluto de x, pero como el valor de x es positivo, sobre todo hay que tener cuidado cuando tenemos raíces cuadradas, esta x ingresaría dentro del radicando, ¿sí? Yo para poder ponerla y llegar a esto, que llegue acá, es porque considero la x, la elevo al cuadrado y le aplico raíz cuadrada. Si no fuera positiva, no podría hacer esto, ¿sí? Como es positiva, porque ¿qué me estaría dando este resultado? Lo voy a poner acá un costadito. Eso me estaría dando el valor absoluto de x, ¿sí? Como es positiva, esto va a ser igual a x. Si hubiese sido negativa, si x hubiese sido menor a 0,
esto me iba a dar menos x. Entonces no podía ponerlo dentro del radical. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces hay que tener cuidado con esta situación. Se sigue trabajando la expresión, distribuimos la x cuadrado en el denominador, después vemos que acá se cancela, y x sobre x me queda 1 sobre x cuadrado, evaluamos qué es lo que sucede. Como x tiende a infinito, el cuadrado va a tender a infinito, 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. Entonces este resultado me dio 1 sobre 1, la conclusión va a ser que como es 1 el resultado, va a haber asíntota horizontal en y igual a 1 para x tendiendo a más infinito. Fui medio rápido ahí, pero ¿se entendió? No sé qué opinan en los chats. Y ahora voy a aclarar acá, por lo menos hacer la introducción de cómo tendría que hacerse o cómo sugiero yo Sí se entendió, realizarlo dice. cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, hay que tener cuidado, Tenés 6 ¿sí? minutitos, En esta Fabi, ¿eh? situación, Va a llegar. cuando yo les decía acá. Bueno, 6 minutos, desacelero chicos. entonces. Sí. Perdón, chicos. Fíjense acá, cuando nosotros dividíamos denominador por x, yo les hice esta aclaración que hay que tener cuidado para poner dentro de la raíz, sobre todo, ¿sí? Entonces, para evitar esto, en esta instancia, si yo lo estuviera evaluando para menos infinito, tendría que tener cuidado de poner menos x en lugar de x acá, ¿sí? No me iba a quedar esto, ¿sí? Es decir, yo acá, vamos a hacer un pasito antes, yo tendría que haber dividido por el valor absoluto de x, ¿sí? Si x tiende a menos infinito, acá yo al sacar las barras, automáticamente no podía haber simplificado. Esto me iba a quedar, y iba a tener que tener cuidado en todos los pasos, x sobre menos x, ¿sí? Entonces, sí, voy a pasar la foto de la hoja, la vez más prolija la voy a pasar. X sobre menos X me iba a quedar si estoy hablando cuando X tiende a menos infinito. Para evitar todas estas situaciones que nos confunden, lo que yo sugiero hacer es esto. Hacer una sustitución. Entonces, cambiar y decir, tomar una variable cualquiera que sea menos X. De esta manera lo que logramos es que la variable, en lugar de tender a menos infinito, tienda a más infinito. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta variable t que tiende a más infinito. Y vamos reemplazando, ¿sí? Haciendo las sustituciones, es decir, bueno, si t es menos x, x es igual a menos t. Entonces, cuando tengo que reemplazar acá x al cuadrado, me va a quedar menos t, que es x elevado al cuadrado, y es exactamente igual que t cuadrado. Entonces ya me evito esas situaciones. Y como x es igual a menos t, en lugar de x vamos a poner menos t. En lugar de x cuadrado, t cuadrado. Y a partir de acá, sí podemos concluir el ejercicio, pero ven que ya por lo menos la variable tiende a infinito, ya el signo lo tuve acá, no tuve que tener esta precaución en esta división, que acá iba a obtener el menos 1, ¿ven? Generalmente es confuso esto, se olvidan de hacerlo y no aparece este menos acá, entonces nos olvidamos el menos 1, después llegamos a una conclusión errónea en cuanto a las asíntotas. Fíjense que acá, esto se los voy a dejar para que ustedes lo continúen, ¿sí? De la misma manera que trabajamos acá, dividimos por t, numerador y denominador, la trabajamos de la misma forma, lo único que cuando lleguemos a esta instancia, nos va a quedar que cuando t tiende a más infinito, nos va a quedar en el numerador menos 1 en lugar de 1. Y en el denominador nos va a quedar 1 más 1 sobre t cuadrado. ¿Sí? Yo estos pasos se los dejo a ustedes que son similares a esta parte. Entonces, acá pasa lo mismo. ¿Sí? Si nosotros evaluamos, esto tiende a más infinito, todo esto, 1 sobre algo que tiende a infinito va a tender a 0, y este resultado ahora nos está dando menos 1. ¿Sí? Antes nos dio 1 y ahora nos da menos 1. Si no hacemos esta situación de considerar el valor absoluto, o, como yo sugiero, hacer esta sustitución, podemos llegar a datos erróneos, a resultados que no son correctos. Entonces, con esto la conclusión es que tenemos una asíntota horizontal en y igual a menos 1 para x tendiendo, para x tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Son distintas. Es similar a lo que yo les grafiqué en esta situación. Si ustedes grafican la función esa con GeoGebra, les va a quedar distinta a lo que yo hice acá, ¿no? Les va a quedar menos 1 y 1, distribuida de distinta manera. Menos 1 acá y 1 acá. Yo lo había dibujado con GeoGebra, pero no se las puedo compartir ahora acá. Pero los invito a que ustedes lo dibujen y para que vean y verifiquen este resultado de las asíntotas.
Perfecto. ¿Hay alguna duda? A ver, ahí veo que hay algo en el chat, me parece. No, no veo nada me yo. contesté. Ah, no. Por ¿Se eso, entendió? a ver, por eso A ver si mismo, pueden- cuando realicen los ejercicios, tienen la costumbre de hacer el límite cuando x tiende a más menos infinito, todo junto en uno. Siempre hay que hacerlo por separado. Cuando x tiende a más infinito, resuelvo y me da una asíntota o no, y después resuelvo para x tendiendo a menos infinito. ¿Se me escucha? Sí. Ah, Claro, lo que dice Estela es esto, sí. Yo se los voy a escribir, lo que dice Estela que está mal. Que uno lo tiende a hacer. Uno tiende a hacer esto. El límite, cuando x tiende a más menos infinito, así todo junto, y lo y resuelve. escribimos, a ver, la función era x sobre x cuadrado más 1 raíz cuadrada. Y acá hacen todo lo mismo, dividen arriba, abajo, y no es lo mismo. Recuerden que acá, si nosotros tenemos una raíz cuadrada, hay que tener mucho cuidado si estamos con el menos infinito. O depende, a veces el problema está con el más infinito, Claro. va a depender de cómo es la La situación función. y la función Ujú. que estemos evaluando. Por eso hay que hacerlo Entonces siempre esto, por como separado. bien dijo Estela, evaluarlo. Bien. Bien. ¿Había alguna duda? No. No, ahí está. Vi que hay algo Nos más en el chat, queda pero no alcanzo menos de un a- minutito. Así que Fabi, ya nos despedimos. Ya cerramos, subimos las grabaciones. Sí. Y bueno, si les sigue sirviendo, por ahí ya preparamos algunos ejercicios para explicar el lunes, si les parece. Sí, hagan consultas si quieren, para ir adelantando también y que nos sirva más el tiempo, por ahí podrían ustedes mandar por el foro las consultas que quieren que les resolvamos el día del encuentro, entonces ya adelantamos también, ya podemos prepararnos nosotros, ya ustedes consultan. ¿Sí? Es una sugerencia. Bueno, en cualquier momento se va a cortar, ¿eh? Bueno. Bien. Sí. Decimos chau por las Chao, dudas. ¿Quieren sí. poner alguna